Pero muy buenos días, ¿cómo andan queridos amigos? ¿Cómo están? Acá empezando el portal, saludándolos a todos y en un programa especial el día de hoy, porque bueno, hoy nos reúne otra energía, una energía que bien hace unas semanas atrás trajimos un poco esto que de algún modo habla de María Magdalena como el grial viviente. Y en esa oportunidad José Luis Jiménez fue quien nos contó un poco a partir de un descubrimiento, una historia personal que lo lleva a un poco a sumergirse cada vez más en la historia. Y decidimos para esta oportunidad traer y hablar sobre los cátaros y los templarios, ¿sí? Estos caballeros templarios que, bueno, siempre se habla de ellos y parecen historias fascinantes, ¿no? De las cuales siempre, de algún modo, nos podemos sentir incluso hasta identificados con la misma historia. Y de los cátaros, claro, como un pueblo de buena gente, de buenas costumbres, que se instalan en el sur de Francia y que María Magdalena, ¿no? Forma parte de ese periodo, digamos, deja en esa zona su legado, su huella. José Luis Jiménez, quiero presentarlo, lo tengo aquí conectado con nosotros, él está en España. ¿Cómo está, José Luis? Bienvenido. Hola Maga, buenos días, muchas gracias, Inayada. Bueno, cuando se habla de los cátaros, los templarios están ahí presentes sí o sí, digamos, pero de algún modo esta historia que la última vez que estuvimos juntos, en donde María Magdalena, usted a través de estos libros y de su investigación, la pone en ese lugar del grial viviente, ¿no? Tratando de entender este famoso grial y que los caballeros templarios pareciera que hubieran custodiado eternamente, ¿no? Han estado ahí como eh, colaborando en que esto no fuera profanado ni nadie lo tomara, pero bueno, me parece que está muy ligada a la historia y dejo en sus manos por dónde le gustaría empezar, ¿no? Bueno, pues yo diría que tendríamos que empezar por el principio, como se empieza siempre las historias, ¿no? Habíamos hablado en los capítulos anteriores cómo María Magdalena se ve obligada a huir desde Palestina porque está embarazada, porque corre peligro tanto su vida como la de sus hijos, los descendientes de Jesús y María Magdalena, y se instala en la provincia romana de las Galias, lo que luego va a ser lo que conocemos hoy día como el Rosellón-Languedoc, en una zona muy concreta que era cercana a la ciudad de Masilia romana, la actual Marsella. Bien, a partir de aquí, estamos ya en el siglo I, María Magdalena va a seguir luego con vamos a decir, la evangelización, por darle un nombre que se entienda, de lo que sería el transmitir esa doctrina, ese conocimiento, esa gnosis que impartía tanto Yeshua, Jesús, como ella, entre los habitantes de esta región, de esta zona, que no olvidemos que era donde habían estado, o donde se habían, diríamos, retirado la tribu de los Benjamín, las 12 tribus israelitas, que hubo un esparcimiento, y la de los Benjamín, que es una de las 12 tribus perdidas, estaría, diríamos, localizada en esta zona. Por eso es por lo que ella viene acá. Bien. En los primeros siglos, el cristianismo, pues bueno, sufre persecuciones. De hecho, no es hasta pasado un tiempo que se les empiezan a llamar a cristianos y de una forma despectiva. Por ellos, asimismo, se hacían llamar los primeros seguidores de Jesús y María Magdalena, se hacían llamar los seguidores del camino que había indicado el Maestro Yeshua de Jesús. Luego se quedó ya con este nombre en inicio, en principio, de cristianos, y como de una forma despectiva, aunque luego ya no fue así, y los seguidores de Jesús y de María Magdalena que estaban en esta zona de Rosellón-Languedoc iban a seguir una doctrina, vamos a decir, dualista,
de conocimiento, lo que es el gnosticismo, que ya venía de siglos atrás, por ejemplo, del dios Aura Magda y de su profeta Zaratustra, etcétera. ¿Qué pasa? En los primeros siglos, en el siglo III en concreto, hay unos, vamos a decir, los cristianos, puesto que seguían esta doctrina, pero que se ya conocían como los novacianos, seguidores de Novaciano, un sacerdote que se enfrentó a la iglesia de entonces, y ellos se hacían llamar a sí mismos cátaros, cátaros del griego kataroi, que significaría los puros. Ellos se hacían llamar a sí mismos puros. Pero esta secta cristiana duraría muy poco tiempo. Se inició a mitad del siglo III y en el siglo VII ya desapareció, con lo cual ese nombre de cátaros, que luego vamos a volver a escuchar en la Edad Media, a partir del siglo X, no tenía nada que ver con estos cristianos. Yo esto lo quiero aclarar porque a veces se dice, ¿no? Cátaros viene de cataroi. Sí, los novacianos lo hacían en ese sentido. Los cátaros a los que nos vamos a referir a partir de ahora, los que, diríamos, surgen, no es que surjan, no lo explicaré, en la Edad Media, en el siglo X, se les impone este nombre también de una manera despectiva. En el siglo X surge este movimiento en el norte de Italia, al sur de Francia, en media Europa prácticamente, incluso en Bulgaria, que serían los seguidores de los Bogomilos. Bogomilo también fue un obispo que también tenía una doctrina similar de la dualidad, en el que ellos creen en que existe, por decirlo de una forma, dos dioses, ¿no? El dios bueno, el que crea el espíritu, el que crea el alma, y luego el dios del mal, el Satán, Satanás, que es el creador del mundo, de lo material, el responsable de los pecados. Así tenían un dios bueno que él no tenía culpa de lo malo que se pasaba, que se hacía, y teníamos al responsable, al Satanás, que era el que había creado lo material y el que era responsable. Con esta dualidad es con la que los cátaros van a ejercer su doctrina en la Edad Media, y se les impone este nombre, este apodo de cátaros, gracias a un monje alemán, Edvard von Schönau, se llamaba, en el año 1181, en la ciudad de Colonia, en Alemania, donde él hace referencia a estos cristianos, y él les dice adoradores de los gatos, en alemán cat es gato, y le dice cátaros. O sea que se refiere a ellos como adoradores de los gatos, incluso llega a decir que hacían prácticas obscenas como dar ósculos, besos en el ano de los gatos, etc. Y se queda con esta denominación de cátaros. Ellos, los cátaros, asimismo, nunca se llamaron así, sino que se autodenominaban el Sbonsoms. El Sbonsoms es una expresión en la lengua occitana, ya hemos dicho antes, Occitania es muy próximo a lo que es Cataluña, la Cataluña Norte, como un catalán antiguo, para que se entienda, que significaría los hombres buenos o los buenos cristianos. Esta sería la denominación que se daban a sí mismos los cátaros, el Sbonsoms. Lo de cátaro era una forma despectiva de referirse a ellos. Pero bien, surgen realmente en el siglo X. Bueno, yo investigando, te comenté que había estado durante más de 20 años, el primer libro que era este, luego vino el segundo, el Triunfo de María Magdalena, y en el tercer libro es donde ya profundizo más, que es este de aquí, la revelación de Gadiel, de que le hemos dado título a esto, donde investigando al respecto encuentro información que a mí me lleva a pensar, a creer, estoy convencido de ello, de que los cátaros existieron desde el principio, lo que denominamos cátaros, de la Edad Media, desde el siglo IV, de mediados, cuando surge un personaje que lo vamos a conocer como Prisciliano, como el obispo hereje, fue el obispo de Ávila en concreto, que este hombre va a realizar lo que conocemos hoy día como el Camino de Santiago, que recorre la cornisa norte de España desde Galicia hasta el sur de Francia. Este recorrido lo hacía Prisciliano precisamente porque él nace en Galicia, en la Galicia romana de entonces, de una familia de senadores, y él va realizando todo este camino, evangelizando, hasta lo que comentamos en estos capítulos, que llegó María Magdalena, lo que sería el sur de Francia, la Provenza, ¿no? Toda esta zona. Este hombre practica un cristianismo, diríamos, diferente al de la Iglesia oficial de Roma, y es acusado de herejía. Él le da a las mujeres
le da la misma, diríamos, importancia, relevancia que al hombre, permite que hayan cánticos, que se baile, en fin, es algo que la Iglesia no tolera, lo engañan, lo hacen llamar a la capital de entonces, que estaba también en Alemania, en Renania, allí lo acusan de hereje, le cortan la cabeza y los seguidores de Prisciliano lo van a traer por ese camino que luego se va a convertir más adelante, lo digo porque luego cuando hablemos de los caballeros templarios veremos que todo esto tiene relación, lo van a llevar hasta un lugar en Galicia donde él nace, que se conocía como Campostelae, hoy día Compostela en latín, sería Compostel, Santiago de Compostela, claro. donde en el siglo VIII se va a encontrar una tumba, no hablaremos de esto porque nos retrasaría en el programa, donde un obispo de allá dice que era el cuerpo del apóstol Santiago. Santiago Apóstol nunca llegó a España, ni vivo ni muerto, pero bueno, él dijo que era el cuerpo de Santiago Apóstol cuando en realidad era ¿Y el cuerpo de por qué se Prisciliano. lo adjudican a Santiago entonces? Bueno, porque la Iglesia Católica todo lo que de alguna forma lleva a que las gentes, el público, pues como luego veremos con los cátaros, pues tengan alguna forma de veneración por algo que no es católico, se lo aplican como que es católico. Entonces nos vamos a encontrar con lugares donde desde la antigüedad habían dedicaciones o templos a vírgenes paganas, otras ideologías que no eran cristianas, que no eran católicas, y la iglesia le cambiaba el nombre para que la gente siguiera adorando, pero con el culto católico, ¿no? Entonces, lo que se hace es que esa veneración que los lugareños, que las personas van a aquella tumba a venerar a los restos del que había sido un obispo hereje de Prisciliano, pues este obispo dice, no, es del apóstol Santiago, ¿no? Y de hecho se construye la catedral de Compostela en ese lugar. Claro. En la urna que tenemos allá, una urna pequeñita de plata, pues los restos que hay, y de acuerdo a varios investigadores ya relevantes desde hace un par de siglos, casi con toda posibilidad sean los restos de este obispo hereje de Prisciliano. Bueno, dejo esto ahora aparcado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Prisciliano practicaba de alguna forma esta doctrina cristiana, diríamos, más próxima a las enseñanzas de Jesús y María Magdalena, al gnosticismo. Y desde entonces, esos cristianos que estaban en esta zona siguieron un poco, diríamos, escondidos, porque eran perseguidos por la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia, a partir del Concilio de Nicea en el 325, pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano, no hay que olvidar que la Iglesia se dedica a perseguir a todos aquellos cristianos, como los novacianos y todos los demás, que no son, diríamos, de corte católico, entonces los van eliminando y a todos los gnósticos los persiguen. Entonces no pueden practicar, no pueden realizar, en este caso, sus prácticas religiosas con libertad como lo hacían los cristianos de la Iglesia Católica. Eso es lo que hace que estos grupos pues no sean tan conocidos y estén prácticamente escondidos, no lo hagan de alguna forma escondiéndose. En la Edad Media, ¿qué os sucede? A partir del año 900, en el año 1000, bueno, pues la Iglesia está ya en una situación de corrupción total. La corrupción es que sale por todas partes, ¿no? Incluso ya con la orden de Cluny, que aquí se llegan a producir de alguna manera abusos que ya el público en general, los creyentes ya no toleran, no quieren, y están viendo que hay estos otros cristianos, estos cátaros, que ellos no se llamaban así, sino lo son, que solamente, de hecho, no tienen sacramentos más que uno, que es el consolamentum, se llama consolamentum, que viene a ser una especie de extrema unción del sacramento católico que se da antes de fallecer, porque estos cátaros, estos cristianos de corte gnóstico, ellos piensan o creen que el espíritu que ha creado Dios, el alma que está en el cuerpo humano, está prisionera del cuerpo humano y tiene que ser libre, tiene que abandonar este cuerpo porque es una cárcel. Entonces, incluso no aceptan el matrimonio con la intención de procrear, de tener descendencia, de tener hijos. Y sí lo aceptan como, bueno, porque dicen que el espíritu también tiene que tener el disfrute de la sexualidad, pero no para tener hijos,
son, diríamos, vegetarianos, lo que hoy día es una persona vegetariana que no come carne, que no toma leche, no toma huevos, exceptuando los peces, porque pensaban que los peces se criaban de una forma espontánea en el agua, etcétera, y eso sí, pero no comían carne, y porque como creían en la reencarnación, pensaban que cualquiera podría reencarnar en uno de estos animales y por lo tanto no comían carne por ese motivo, ¿no? Ellos eran te diría, bueno, era gente buena en el sentido de que no eran belicistas, ¿no? De hecho, nunca Claro. llegaron a tener, aunque vamos a ver que existieron muchos castillos cátaros, ellos no tenían armamento, no tenían ejército. Los protegían los señores feudales de las zonas, porque ellos eran muy trabajadores y la mayoría se dedicaban a trabajar el textil, a confeccionar textiles, ¿no? Y había dentro de los cátaros, la figura principal se conocía con el nombre del perfecto, perfecto o perfecta, porque en los cátaros tanto la mujer como el hombre ostentaban el mismo cargo, cosa que no sucedía y no sucede con la Iglesia Católica, donde solamente es el hombre, el masculino, Claro. el que puede oficiar misa, el que puede ordenar, el que puede... En cambio, los cátaros, la mujer perfecta, tanto como el hombre perfecto, tenían los mismos atributos, el mismo nivel. Es José decir, Luis, disculpa que te interrumpa. ¿Los cátaros a sí mismos se llamaban cátaros también? no, los cátaros nunca se llamaron cátaros porque cátaro era una forma despectiva, que Despectiva, claro. incluso ¿Cómo se llamaban a sí mismos el ellos? bon soms, los buenos hombres, el bon soms en el idioma occitano, que significa los buenos hombres o buenos cristianos, ¿no? Ellos se conocían a sí mismos como los buenos hombres. El perfecto vestía con una túnica negra o azul marino, un cordón para atarse al cinturón y andaban descalzos. No utilizaban ni siquiera sandalias ni nada, eran muy humildes, trabajaban, no vivían pidiendo limosnas ni obligando a pagar el diezmo como hacía la Iglesia Católica al resto de los feligreses. Ellos trabajaban siempre, ¿no? Y entonces dentro de los cátaros estaba esta figura principal del prefecto, la prefecta, luego había un grupo de iniciados a los que ya se les iniciaba dándole mayor información sobre su doctrina y la mayor parte del público que eran los seguidores, que no tenían ninguna obligación más que cuando veían algún prefecto o prefecta, pues hacer una especie de saludo, una genuflexión, y los iniciados, una vez al año, se conocía como el Meloramen, que era una especie de confesión pública. Es decir, que no tenían obligaciones para el seguidor, al contrario de la Iglesia Católica, que tenía toda una serie de sacramentos, de obligaciones, de pago del diezmo, culpas, en fin, que si no cumples con esto, pues vas al infierno, que si no tal, que es el cura el que te tiene. Los cátaros no. Entonces, para los cristianos de entonces, la mayoría católicos, les suponía mucho mejor practicar la religión de los cátaros que no de la Iglesia Católica. ¿Y qué sucedió? Que los cristianos de entonces de esta zona del sur de Francia, Roussillon-Languedoc, empezaron en masa a hacerse cátaros. Eso la Iglesia Católica no lo Claro. toleró. Entonces, en un principio, el Papa Inocencio III fue el que estamos hablando ahora del año 1208, el que manda primero a algunos personajes importantes de la Iglesia, entre ellos Bernardo de Claraval, quien luego sería San Bernardo de Claraval. Explicaremos ahora de este personaje, hablaremos porque es muy importante, y también a Santo Domingo de Guzmán, que luego va a ser el responsable, el que va a dirigir todo lo que se conocerá como la Santa Inquisición, para intentar convencer a estos cristianos que vuelvan otra vez al catolicismo, pero no lo consiguen, ¿no? Entonces, incluso Santo Domingo de Guzmán llegó a decir que, bueno, si no queréis con las buenas, lo vais a aceptar a palos por las malas, ¿no? Y sí, lo llevó a cabo. ¿Qué sucede? Estamos ya, como te he dicho, en el año 1208. Los señores de esta zona, los señores feudales, en sus castillos, en sus tierras, la mayoría son personas que practican la religión cátara y los defienden, los protegen de los ataques de la Iglesia Católica. Esto va a suponer, en el caso del conde Rouget Trencabel VI, la excomunión por parte del legado papal, que lo envía en el año 1208 a hablar con él. Bueno, hay varias negociaciones anteriormente, pero en este año, que se va a reunir con el conde Rouget Trencabel,
este legado papal es asesinado. Aunque las crónicas oficiales dicen que fue un escudero del conde y que lo hizo de motu propio, que lo hizo él sin ser ordenado por el conde, las informaciones que yo conseguí investigando era que había sido otro legado papal, Arnota Mauri, que acompañaron, eran 3 legados papales que fueron al sur de Francia, el que lo asesinó y acusó al conde Roger Trencabel utilizando esto como excusa para promulgar la cruzada contra los cátaros o albigenses. Se llama también albigenses porque la ciudad de Albi, que está próxima a Toulouse, donde estaba, diríamos, la capital cátara, se considera que hacían referencia a esta zona, pero no creo que fuese por este motivo, puesto que los cátaros estaban la mayoría entre Toulouse, Carcassonne y la parte Claro. sur. Y el de Cleván, claro. Ahora, ¿qué hay descendencia de los cátaros hoy día? Digamos, ¿quedan vestigios de este grupo de gente? Vamos a ir más adelante, si te parece, más. A ver, sí. Rápido, pero a pasar. ¿Qué sucede en esta época? Bueno, pues ya estamos en 1209, o sea, en 1208 asesinan a este legado papal, el Papa Inocencio III promulga la cruzada contra los cátaros, requiere al rey de Francia, a Felipe II Augusto, para que inicie esta cruzada, este ataque, se niega, pero en cambio hay varios condes franceses que sí que aceptan, ¿no? Sobre todo va a ser uno muy, muy conocido, muy famoso después, que se llamaba Simón de Montfort. Este personaje, junto con el legado papal Arnota Mauri, van a ser los criminales mayores, yo creo, que de la historia de la humanidad. La masacre, la famosa masacre. Por todos los lugares que llegan para apropiarse de los bienes de los señores feudales que habían protegido a los cátaros. Así, por ejemplo, en el 1209 se lleva a cabo ya el ataque, son 30.000 cruzados, el ejército que reúne estos condes y el Papa, porque no olvidemos que estamos hablando de la Edad Media, que el Vaticano, el Papa, tenía más poder que la mayoría de los reyes, tenían ejércitos, etcétera, etcétera, y casi todos los reyes rendían vasallaje al Papa, ¿no? Entonces, se produce este ataque, la primera ciudad que atacan es la ciudad de Béziers, en 1209, el 23 de julio, que es la onomástica, es la festividad de María Magdalena. Veremos que María Magdalena siempre se la va a relacionar con los cátaros y luego con los caballeros templarios, y va a ser la festividad de María Magdalena el 23 de julio, cuando siempre van a atacar los cruzados, precisamente porque es la señora, es a quien ellos rinden veneración, tanto los cátaros como los caballeros templarios, y utilizan esta fecha para, digamos, os vamos a machacar en la fecha de vuestra señora, ¿no? De hecho, la Iglesia, María Magdalena, hasta hace muy poco tiempo la había tenido con ese papel de prostituta que no tenía para nada que ver, pero era también otra forma de denigrarla, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que en ese día, en 1209, llegan a morir, pasados a cuchillo de todo tipo, índole de torturas, más de 20.000 personas, entre niños, mujeres, ancianos, enfermos. Hay una frase, creo que la comenté la otra vez, cuando llega Simón de Montfort, el legado papal, que están viendo cómo van a atacar a la ciudad de Béziers, y le dice: Eminencia, ¿cómo vamos a diferenciar a los nuestros, a los católicos, de los cátaros, para no matar a los nuestros? Y el legado papal le dice: matarlos a todos, y cuando lleguen al cielo, Dios ya sabrá reconocer a los suyos, ¿no? Tremendo, tremendo. Y los matan a todos, católicos y no católicos. Incluso esa misma tarde manda otra misiva el legado papal al Papa Inocencio III, diciendo que Dios ha estado con ellos, porque gracias a la ayuda de Dios han conseguido matar a todos estos. En fin, siempre Dios estaba por medio, ¿no? Era Dios lo quiere, decían, Dios Dios quiere que matemos a estos, ¿no? Y ahí empieza la cruzada, estamos en 1209. Hasta el año 1229 se van a ir produciendo los ataques de los cruzados por distintas ciudades del Roussillon-Languedoc, y van a ir masacrando. Uno de los lugares ya de los últimos bastiones cátaros, digo de los últimos porque no fue el último, es el famoso castillo de Montsegur. En Montsegur, ahí van a estar, habían más de 225 cátaros, entre la mayoría perfectos, y el día 16 de marzo de este año 1244,
Bueno, pues como ellos no quieren adjurar de su fe, no quieren convertirse al catolicismo, los queman a todos vivos en una hoguera, una gran hoguera que hacen allí al pie de este castillo, de esta montaña. Se conoce como el Prat dels Cremats, la explanada de los quemados. Allí los queman a todos, ¿no? Y diríamos Que 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 de ese castillo, si mal no recuerdo, se decía de que había días antes a esa masacre, habían, digamos, había visto movimientos de que algo habían sacado de ese lugar de mucho valor sí, para claro, los cátaros, ¿no? bueno, claro, sí, mucho valor, que no era el Y valor que no se material. entiende que, o sea, hay muchas, no se sabe bien qué, si se hablaba del grial, si se hablaba de dinero, Bueno, ¿no? yo lo he explicado en mis libros, ¿no? Porque los cátaros no amasaban fortuna, no hacían acopio No. de bienes materiales, ellos rechazaban los materiales precisamente, eso era, un cátaro no podía ni mentir siquiera, eso para ellos era uno de los mayores pecados, ¿no? Y el amasar dinero, fortunas, eso era impensable. Entonces, ¿cuál era ese tesoro de ellos? Pues que custodiaban a uno de los descendientes de Jesús y María Magdalena, el grial viviente, ¿no? Y entonces, en la noche anterior es cuando huyen 4 prefectos cátaros que se deslizan con este tesoro, con ese grial, que para que los soldados, los que los persiguen, los cruzados, no sigan a personas, sino se dediquen a buscar el tesoro, les dice que han escapado y han ocultado en la zona los tesoros cátaros, no sé cuántos kilos de oro. Claro, si vemos bueno, ya lo vimos, si quieres te muestro las fotografías, es una montaña casi perpendicular de más de Mm. 800 metros, en invierno, en 15 de marzo, nevado o helado por la noche, 4 personas cargados con sacos de, ponle 50 kilos de oro, es imposible. Sin llevar nada ya, ¿no? Es imposible salir porque el resto estaba todo rodeado. Entonces, llevar ese peso consigo para descender por una pared vertical de 800 metros, hoy día ya es casi imposible, en aquella época mucho más. Entonces, lo que dijeron fue que habían huido con los tesoros para que no buscasen a las personas, sino se dedicasen a buscar por la zona tesoros. Y eso hasta hoy. Pero hay, digamos, información certera de que lo que estaban sacando era el Greal viviente, o sea, uno de los descendientes. Sí, porque esto tú me has preguntado antes, ¿no? Dices, si hubieron descendientes cátaros y seguían vivos, y eso era lo que te voy a decir. Desde ahí se llevó a cabo, se hizo un camino, ya es un camino conocido como el Camí dels Bons Homes, el camino de los hombres buenos, de los cátaros, que va desde Montsegur hasta un pueblecito del norte de Barcelona, que es donde ellos van a llegar atravesando los Pirineos y desde ahí se van a ir distribuyendo, esparciendo por la parte ya entre Cataluña y Aragón, lo que sería el Maestrazgo, y ahí hay varios pueblos que hoy incluso hoy día, bueno, hay mucha tradición y hay nombres cátaros, y ahí se instalaron los cátaros. De hecho, aunque fueron minoría, estuvieron protegidos luego por los caballeros templarios. Ahora hablaremos de los caballeros templarios. Y ahí permanecieron los que quedaron, porque casi todos fueron eliminados, tanto en Montsegur como luego los de otro castillo cercano, que era Quéribus, fueron 11 años después, en el 1255. Este fue el último bastión cátaro que quedó en Francia, el de Quéribus. Pero aquí no hubo lucha. Sencillamente se rindieron, les permitieron huir, marcharse, y siguieron este camino del Bons Homes que atravesaba los Pirineos hasta el pueblecito de Santa María de Queralt en Barcelona. Es un recorrido que hoy día se sigue haciendo a pie o a caballo, en bicicleta. Ahora es conocido, pero en aquella época es el que utilizaban los cátaros, y se instalaron en esta zona de Cataluña, entre Cataluña y Aragón, porque toda esta zona era de la corona de Aragón. Pensemos que en aquella época no existía España como tal, eran diferentes reinos que estaban dentro de la península ibérica. Y bien, esta sería, diríamos, la historia de los cátaros hasta ese momento, en el que ya se da prácticamente, por lo menos en los registros de la Inquisición, porque la Inquisición de 1229 hasta que se dio por finalizada, que pasaron varios siglos, en el 1330 aproximadamente ya no había registros, porque ya habían matado a casi todas las personas
que tenían algo que ver con el catarismo, las habían eliminado, ¿no? Las quemaban en la hoguera. Podremos hablar, si hay tiempo luego, de los oficios que se realizaban, etcétera. Pero paralelamente, y aquí vienen los caballeros templarios, en el año 1190 va a surgir un personaje relevante en todo esto, que es Bernardo de Claraval, Bernardo de la Fontaine. Bernardo de la Fontaine, que era de una familia francesa, de los señores del castillo de Fontaine-Dijoux, cerca de Lyon. Él creo que era el que hacía número 7, número 6 de 8 hermanos, 6 varones, una hembra y él. Este hombre, Bernardo de la Fontaine, que lo vamos a conocer luego como San Bernardo de Claraval, bueno, si hacemos caso a lo que nos cuenta la Iglesia, pues dirán que en una festividad de Navidad él soñó o se le apareció como Jesús en brazos de la Virgen, que le pidió que lo defendiera, que tal y cual. Y ahí vamos a ver que hay varios cuadros, dibujos que nos representan a San Bernardo de Claraval tomando un chorrito de leche del pecho de la Virgen, que está con el niño en brazos, que es una imagen que creo que la mostramos en los otros programas, en el que aparece el niño en brazos, el pecho de la Virgen al descubierto, y del pecho sale un chorro de leche que va directamente a la boca de Bernardo de Claraval. Aquí es donde nos dicen que está el milagro de la lactatio, o sea, de la lactancia de San Bernardo, que la Virgen lo alimenta. Bueno, todo esto, como siempre, son explicaciones que da la Iglesia para confundir, para desviar la verdad. Esto es lo que representa, es la transmisión del conocimiento de la diosa femenina, de la diosa creadora de vida, de la diosa madre al hijo, al hombre, al ser humano, le transmite el conocimiento y se hace con esta imagen. Y eso lo vemos en los cuadros que vimos de la diosa Isis en Egipto, la diosa madre, la que da a Horus, que tiene en brazos de su pecho. Vemos incluso a la madre Anunnaki, que tenemos figuras ya que lo representan, y luego vemos que se va a copiar con la Virgen María y con Jesús, ¿no? Y a Bernardo de Claraval lo tenemos acá. ¿Y qué está diciendo? Pues Bernardo de Claraval era un, diríamos, un seguidor, igual que los cátaros, porque él fue y conoció a los cátaros, y él cuando le mandó el Papa Inocencio III, y antes con Honorio II, o sea, después estuvo durante varios años, y él les decía, yo no encuentro ningún pecado, no encuentro nada que sea motivo para requerirles a estas personas, son buenas personas, no están haciendo daño a nadie, y eso no le gustó al Papa, ¿no? Por eso luego mandó a los otros a darles palo. O sea, que él ya de entrada nunca estuvo en contra de los cátaros, Bernardo de Claraval. Pero ¿qué sucede? En el año 1112, él entra a un pequeño cenobio que se llamaba Le Citeaux, nosotros lo vamos a conocer con el nombre del Cister. Entonces, lo había fundado hacía 10 años Roberto Molesmes, y en aquel entonces el abad mayor era Esteban Harding. Él entra seguido de 30 personas. 30 personas que eran 4 de sus hermanos, amigos, criados. Él había tenido contacto con el conde Hugo de Champagne y Hugo de Payenne, que luego vamos a ver que son muy importantes para la creación de la Orden del Temple. Y en la primera cruzada, que se llevó a cabo en 1099, se conquistan los santos lugares, se vuelve a reconquistar Jerusalén, allí se va a quedarse un gobernador, que era Guifré de Bouillon, después llegará los que le van a seguir hasta el año 1118, que estaría de rey de Jerusalén, Balduino II, ¿no? El hermano del que había seguido a Balduino I. Bien, en esta fecha, en el 1112, entra en el Cister Bernardo de Claraval, acompañado de 30 seguidores más, la mayoría eran familiares. ¿Qué pasa? ¿Que le había dado de repente esa vocación por lo religioso para estar dentro de un cenobio con todos estos amigos que trae? No. Él tenía ya una idea en base a la información que había recibido de estos caballeros que estuvieron en la primera cruzada en Jerusalén, de un secreto que lo habían traído desde Jerusalén y que él lo estuvo custodiando en un lugar que le va a ceder el conde Hugo de Champagne,
en la ciudad de Clairvaux. Nosotros lo vamos a conocer como Claravall. Aquí va a tener su primer monasterio, la primera abadía, aunque entra en el Cister a los 2 años, en el 1114, él ya es el abad de Clairvaux. En ese momento... José Luis, disculpa que te interrumpa. ¿Toda esta información que nos estás compartiendo están en tus libros? Sí, digamos, están narrados. Están en mis libros, y el último, todo esto con mucho más detalle. Claro, porque a color, de todo digamos, lo que estamos a mí me encanta todo lo que nos cuentas y creo que estaría genial acercarse a tus libros, claramente, ¿no? Pero me quería ver un poco detrás de un poco tu propia experiencia. ¿Cuántas puertas se te cerraron? ¿Cuánto te complicó a ti llegar a toda esta información? Algunas han estado muy disponibles, pero ¿cuál ha sido de todo este... diría yo, de esta dedicación de más de 20 años en esta historia que has puesto? ¿Cuánto te ha complicado la vida, digamos, también? No me ha complicado nada la vida, y lo voy a decir así, abiertamente, y cada cual que piense lo que quiera. Yo fui guiado desde el principio. A mí se me guió desde el principio. Me dijeron, deja todo lo que estás haciendo. Tuve que abandonar. Yo trabajaba en una empresa multinacional, ya lo he dicho en muchas ocasiones. Tenía mi buen sueldo, todo estaba muy bien, y haz esto, ¿no? Entonces, lo digo así muy resumidamente, y cuando yo solicitaba pues esa prueba física, porque digo, es que yo soy como Santo Tomás, si no meto el dedo en la llaga, yo no me lo creo, y entonces yo pedía pruebas físicas, pedía documentación, pedía tal, y dice, bueno, pues aquí las tienes. Me iba llegando, era como una guía, yo he sido guiado en todo momento. Entonces, si había algún problema, algún obstáculo, de alguna forma se sorteaba y yo podía acceder. Y yo podía acceder a lugares que estaban cerrados al público, que estaban ocultos para el público, y poder acceder y por aquellas cosas, porque yo no creo en la casualidad, aquel día podía encontrar un cuadro que estaba oculto y hacer la fotografía, por ejemplo, de María Magdalena cuando llega al sur de Francia, de aquel cuadro que estaba oculto en un museo diocesano, porque no querían que la gente viese que María estaba representada como la más importante, por encima de los reyes, por encima del Papa. Entonces, claro, eso está en mis libros. Te pongo este ejemplo, pero hay muchos más, ¿no? Y hoy a 20 años de todo esto, mirando en perspectiva, mirando en perspectiva lo que pasó, ¿qué crees cómo va a impactar toda esta información? ¿Ha llegado a manos, por ejemplo, de aquellos que pueden dar credibilidad, ¿no? O pueden avalar lo que tú escribes? ¿Hay algo detrás de todo eso? ¿Hay información que, por ejemplo, estas son las cosas que me gustaría saber, que aún no has podido acceder o que no se ha terminado de descubrir? Claro. A mí me encantaría que me permitieran entrar al archivo secreto del Vaticano. Ahí, el archivo secreto del Vaticano, bueno, es inimaginable la información que hay, ¿no? Información que ni nos podemos imaginar. Claro que lo saben, claro que saben todo esto, pero quizás yo lo poco que he podido mostrar es como rascar un poco encima. Hay mucho más, ¿no? Hay muchísimo más, muchísimo más. Y bueno, todo imagino que tiene su momento, irá saliendo, porque la verdad al final yo digo que la verdad es como una boya que se ata con una cuerda al fondo del mar, que la presión hace que se rompa y salga, entonces se romperá esa cuerda y saldrá. Pero ¿tú crees que en el archivo de Vaticano hay información que de alguna manera los compromete o cambia el curso de la historia? ¿Crees que una información de ese nivel de por supuesto, mira, es delicado, sí. O sea, yo no sé hasta dónde no lo quemaron. En el libro, por ejemplo, La revelación del Grial viviente, este libro, que por cierto lo están utilizando varios historiadores para sacar su doctorado en historia, en este libro yo explico cómo en el año 318, el Papa de entonces, que era Silvestre I, recibe a los descendientes del hermano de Jesús, de Santiago, el que muere en Jerusalén, no en España, porque lo apedrean, lo tiran desde el campanario de la iglesia que está. Los descendientes, que son los de Esposini, los primeros,
que van a reclamar, porque la Iglesia está poniendo a los griegos, los está poniendo como obispos, y estos que son judíos, que son de donde es Jesús y tal, pues se van a quejar. Y, oye, ¿cómo que nos estás poniendo a todos estos por delante? Si siempre la Iglesia ha sido la nuestra, la Iglesia de Jerusalén y tal y cual. Y le dice el Papa Silvestre, y eso está escrito, no es que me lo invente yo, pero hay muchas más cosas en el archivo secreto del Vaticano, y le dice, mira, a partir de ahora, diríamos, el personaje principal es el emperador Constantino, Constantino I. Dios ha elegido a Constantino I para que él sea la cabeza visible de la Iglesia, tal. Y no olvidemos que Constantino era el sumo pontífice de la religión pagana del Solis Invictus, que luego la religión católica apostólica romana, de hecho, es un sincronismo de esta religión pagana y de los seguidores de Saulo de Tarso, uno que no vio en su vida a Jesús, no lo llegó ni a conocer, que lo perseguía, alias San Pablo, que es el que se va a inventar un montón de cosas, ¿no? Claro, si la gente supiese toda la verdad de lo que hay, diría, ¿pero qué nos han contado? ¿Qué milonga es esta? ¿Pero de dónde han sacado todo este cuento chino? ¿Y Porque qué pasa con...? Muchas cosas, ¿no? Sí, entonces, ¿y qué pasa claro, con...? Sí, disculpa. No, que te decía, entonces, claro, si conociéramos toda esta información que está oculta y que en el Vaticano está y que lo saben, claro que lo saben, pues seguramente que la gente tendría un rechazo hacia esa iglesia o sea, que nos ha ocultado, que nos ha mentido, que llevaría, pero eso no quitaría, si uno tiene la fe en Dios, en Jesús, etcétera, eso no le va a quitar la fe en Jesús. Al contrario, si a ti te están diciendo que Jesús era, además de su divinidad, de lo que podía tener, era un ser humano que sentía como tú, como yo, que quería tener esposa o marido como tú, como yo, y tener hijos y vivir la vida, pues hombre, te es mucho más cercano hacer y vivir como él que no como un Dios. Yo soy una persona, un hombre, yo no puedo hacer lo que hace un Dios. Ahora, lo que ha hecho otro hombre sí que lo puedo hacer, pero lo que ha hecho un Dios no, porque yo no soy Dios. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la Iglesia hubiera sido más inteligente si hubiera ido conforme avanzaba el tiempo y vamos evolucionando, gracias a Dios, ¿no? Vamos evolucionando, pues cambiar también la historia ajustando a lo que realmente ha sido, es o lo que tiene que ser. Pero no, se centró. Pero no sería, ese ajuste no sería. Está llevado donde están. Claro, pero ese ajuste no sería el fin de la Iglesia prácticamente. Bueno, el fin de esta Iglesia sí. El Sí, fin de la claro. Iglesia, todo lo que es oro, lo que es poder, lo que es. Porque, claro, Jesús dijo. Los mandó a predicar, dice, id aquí y de allá, dice, y sacudíos el polvo de vuestras sandalias si no os quieren, pero no llevéis nada para el viaje, ni sandalias de repuesto, o sea, no acumuléis nada. Y bueno, y si vemos lo que hay en el Vaticano, aparte que es un Estado, con lo cual... Bien. En fin, aquí Sí. ahora en todo lo que hay, no tiene nada que ver eso con lo que decía Jesús, pero nada. Y la orden de los templarios, ¿qué se sabe de su continuidad? Yo te voy a decir por qué. Por ejemplo, aquí en la Argentina se menciona que en Córdoba, en una provincia, hay como una continuidad, ¿no? de esta orden, etcétera, o sea, sin ir dar. ¿Cuánto pasa esto en otras partes del mundo? O cuánto la orden de los templarios no está más asociada a otro tipo de orden, ¿no? Mira, te estaba hablando al principio cómo surge la orden de los templarios. La orden, bueno, realmente el nombre que se le da en 1118 cuando Bernardo de Claraval, que tiene este secreto, en este monasterio, en un pueblecito en el norte de Italia, en Liguria, que se llama Seborga, son como unos 14 kilómetros cuadrados, que se olvidan en la Segunda Guerra Mundial de asignarlo a Italia y tienen su propia moneda, y esta gente vive un poco aún. Ahí se funda ese monasterio que le da el conde de Champagne, y él reúne a unos monjes, deja a dos monjes, a uno se llamaba Rosales y otro más, y los deja a cargo de un secreto, Bernardo de Claraval. Eso está ahí, ese monasterio, aún sigue existiendo hoy día. Lo que pasa es que no se conoce apenas. Yo lo descubrí hace ya unos cuantos años, cuando nadie sabía ni que existía eso.
Y este hombre deja aquí este secreto. Desde el 2014, desde el 1114 al 1117. En el 1117 vuelve otra vez Bernardo y le dice a estos dos monjes: ahora ya habéis cumplido vuestra misión, ahora os toca ir con 7 caballeros más, y ahí está la relación, que yo además en mi libro pongo el nombre y todos los que acompañan, y a Jerusalén a presentarse al rey de entonces, a Balduino II, estamos ya en el año 1118, a la cabeza de los cuales va Hugo de Payens, que luego va a ser en el concilio de Troyes en el 1128, 9 años después, se va a reconocer la orden por el Papa Honorio, y se le va a dar esa categoría de orden de monjes guerreros. Bien, en esa lista, Bernardo de Claraval está diciendo a las personas que tienen que ir al rey a presentarse para fundar esa orden que se va a llamar los pobres caballeros de Cristo. Luego el rey Balduino les va a conceder un lugar que estaba ubicado en lo que era el antiguo templo de Jerusalén, lo que eran las caballerizas, el atrio, y de ahí se va a conocer popularmente como los caballeros del Temple, porque estaban en este lugar. De ahí viene ese nombre, pero el nombre de su orden original era de los pobres caballeros de Cristo. Esta orden, que es fundada en 1118 ante el rey Balduino, necesita ser reconocida por la Iglesia, por el Papa, y es Bernardo de Claraval, que tiene una relación muy estrecha, íntima con el Papa, quien se va a encargar en el concilio que se lleva a cabo en Troyes en 1128, que es también los terrenos del conde Hugo de Champagne, que le cedió los terrenos para Clairvaux a Bernardo. Él tiene allí todo, lo tiene controlado. Ahí se va a aprobar, no me voy a extender mucho. Se aprueba por fin la orden de los caballeros templarios, con la regla que va a ser Bernardo de Claraval quien la va también a realizar, que va a adoptar la regla de San Benito, adaptada a la orden de los templarios, en la que la de San Benito son 3 votos, pobreza, castidad, obediencia, y él va a incluir un 4º voto, que es el defender los santos lugares, incluso con la vida, ¿no? Es el 4º voto que incluye Bernardo de Claraval en esta regla de la orden del Temple. Los templarios se van a convertir en la organización más poderosa de entonces, de toda la cristiandad, de toda la humanidad. De hecho, cuando empieza Bernardo de Claraval en Clairvaux con 4 abadías, en 1114, en el año 1153, que es cuando fallece Bernardo de Claraval, ya habían 350 abadías. Claro. Pero no nos queda mucho tiempo, pero a mí me gustaría que llegaras un poco hasta hoy. Los caballeros templarios se convierten en los más poderosos, por eso te estaba diciendo, ¿no? Llegan a construir casi todos los templos y catedrales de Europa, porque ellos adquieren conocimiento e información cuando están en Egipto. Tenemos incluso, yo he traído cuando voy a Egipto grabaciones de las cruces templarias que ellos van a dejar grabados, sobre todo en el templo de Philae, ¿no? Y la plata que traen de Argentina, de Argentum. Argentina es de Argentum, Argentum es plata, ¿no? La que ellos traen, porque antes que Cristóbal Colón ya los caballeros templarios conocían América. Y la plata que se necesita para estas construcciones en Europa no existía, había escasez de plata. La plata, de hecho, tenía un valor muy similar al oro, porque era poca la que había en Europa. Y los caballeros templarios traen mucha plata. La traen de Argentina, sobre todo. Bien, es una orden de caballeros templarios, o sea, de monjes guerreros, que no había ninguna más, ¿no? Y llega un momento en que el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, que le adeudaba mucho dinero, porque en una de las cruzadas, en la 7ª o 8ª cruzada, el rey francés Luis IX, quien sería luego San Luis, es apresado en Egipto, precisamente, y por los musulmanes, y entonces el rescate que piden por salvarlo es tan alto que el Tesoro de Francia no tiene dinero para pagarlo, y es la orden de los caballeros templarios la que se hace cargo, paga el rescate, y entonces el reino le adeuda. ¿Qué pasa? No tienen dinero para pagar. Antes habíamos hablado de la Inquisición, ¿recuerdas? La Inquisición, si tú denunciabas a un hereje, a la Inquisición, que no tenía por qué ser directamente al Papa, se podía hacer al rey,
el rey podía utilizar la Inquisición y ya no necesitaba que fuera el Papa que diese la aprobación, puesto que la orden de los caballeros templarios solamente dependían directamente del Papa, de nadie más, de ningún rey, tenían un poder tremendo. El rey francés, Felipe IV el Hermoso, quiso aprovecharse y matar dos pájaros de un tiro. Primero porque él intentó, años antes del 1307, que se va a llevar a cabo, un viernes 13, un viernes como hoy, pero 13 de octubre de 1307, cuando va a llevar el arresto, él quería, por un lado, ser el gran maestre de la orden, que no se le permitió, no se le dejó aceptar unos años antes, cuando él permitió, y con eso pues tener poder sobre el resto de los territorios de los reyes. Como no se le permitió y luego él tenía que pagar una cantidad de rescate que no tenía dinero, no podría pagar con todo el oro del reino, ¿qué se le ocurre a su ministro de entonces, que se llama Guillem Nogaret? Este hombre utiliza a unos templarios que habían sido, unos caballeros que habían sido expulsados de la orden, los utiliza como testigos, ¿no?, falsos, acusando a la orden de haber hecho prácticas de sodomía, de escupir en la cruz, de toda una serie de cuestiones, con lo cual los acusaban de herejía. Al acusarlos de herejía, el rey francés podía arrestarlos sin esperar a que el Papa diese su visto bueno. Y como había una ley corrupta, ya entonces había muchas leyes corruptas, pero había una ley corrupta que decía que si un hereje te debía dinero y era condenado por la Inquisición por herejía, ya no estabas obligado a pagarle esa deuda. Además de que quien denunciaba al hereje, de los bienes de ese hereje se hacían tres partes. Una parte iba para la Iglesia, otra parte iba para el Estado, para el rey, y la otra parte para el que lo había denunciado. Así que imagínate tú la cantidad de personas que por envidias, por lo que fuese, eran denunciados como herejes, para que el que lo denunciaba se quedase con una tercera parte, la otra para la Iglesia y la otra para el Estado. A todos les interesaba que el hereje fuese condenado. Entonces, claro, ahora, José Luis, nos queda un minuto de programa, no mucho más. Bueno, pues en este viernes 13, el rey francés detiene al gran maestre Jacques de Molay junto con otros grandes maestres. Hay una historia tremenda, pero bueno, y otros templarios, otras órdenes, o sea, otros caballeros de la orden consiguen huir. Unos van a ir a la Corona de Aragón, a España, se van a quedar acá, que son los que tienen que ver con el monasterio de Santes Creus, donde encontré el retablo. Otros se van a ir a luchar en Inglaterra contra el rey inglés, con Bruce, del caballo, el corazón bravo, ¿no? Hemos visto la película, y otros se van a marchar, otros por Europa y otros se van a ir a América. Entonces, a tu pregunta, la orden es disuelta en el 1312, 5 años después, en la bula del Papa Excommunicamus. Allí el Papa de entonces, que es Clemente V, ya es otro Papa, en esta bula dice que nadie que vista como un templario, que actúe como un caballero templario, que se haga llamar caballero templario, puede ser católico. Es decir, lo excomulga para siempre. Entonces, cuando tú me has preguntado, yo estoy viendo muchas órdenes, muchas personas que dicen, yo soy caballero templario, y los veo allí haciendo en una iglesia católica, haciendo rituales católicos, porque soy católico y caballero templario. Digo, o eres una cosa o eres otra. No puede ser las dos, porque esa bula, comunicamos, que es del 18 de marzo de 1312, que parece mentira, pero estos que dicen que son caballeros templarios, que son grandes maestres y no sé qué cosas, que son títulos que no sé quién se los ha dado, desconocen por lo visto esa bula que les está impidiendo ser lo que dicen que son. Entonces, oficialmente no existe ninguna orden que yo sepa que haya recibido, una vez que la orden fue disuelta por el Papa, ningún atributo ni ningún poder para... Bueno, pero el Papa pudo haber disuelto, pero que la orden pudo haber subsistido en el tiempo, digamos, a eso voy. O sea, el Papa podía haber hecho lo que quiera. La constancia que yo tengo al respecto es de los caballeros templarios que huyeron, los que estaban en Portugal, se cambió el nombre, ya era la Orden del Santo Cristo. Eran los caballeros templarios que adoptaron la Orden de Santo Cristo. En España, en la Corona de Aragón, se
se fundieron con la orden, se creó la orden de Montesa, en el monasterio de Santes Creus. En otra parte de Europa, la orden de San Andrés, pero ya no era la orden de los caballeros templarios, ya son otras órdenes que han seguido existiendo en diferentes países con otros nombres. Con otros nombres, bien. Pero ya José no Luis, es la orden. Ok, gracias por la aclaración. Quiero decirle a la gente que te encuentre en tu página, jljimenez.es, en Instagram, igual en YouTube como Josaf, ¿sí? El canal. Doble S. José Luis Jiménez y directamente. Perfecto. José Luis, agradecerte, y me decías que estabas haciendo un viaje ahora al sur de Francia. Es un viaje que no suelo hacerlo, no. Lo digo esto porque ahí dicen, bueno, pues iré el año que viene. No, es un viaje que lo hago solamente cuando siento que tengo que hacerlo con las personas que tengan que venir. Y lo hago en esta Semana Santa, el día del 5 al día de abril. Bien. Que es la ruta de María Magdalena. Partimos desde Barcelona, desde Montserrat, vamos a seguir una ruta por estos lugares que hemos comentado en estos capítulos que hemos estado hablando. ¿Y cómo hace la gente para participar si quisiera de este viaje? Sí, me pueden escribir a mi correo o a través de mi página web o a través de Facebook. Bien. Tienes el enlace que es jljimenez@jljimenez.es, me escriben y yo les pongo en contacto con la agencia que les va a decir lo que tienen que hacer para poder. Aún quedan plazas, quiero decir, aunque hay un límite que no se puede sobrepasar, porque ya sabes tú que hay lugares en el que está limitado el acceso y no se puede, pero aún quedan plazas. Y bueno, curiosamente de aquí de Argentina vienen varias personas ya que bueno, qué suerte. Dentro, qué o sea que, bueno, de todas partes, sobre todo de América. Bien, José Luis, tengo que cerrar el programa, ya se me pasó muchísimo. Los libros, ¿cómo se pueden adquirir? ¿Hay librerías aquí? Sí, bueno, en Amazon, si entran en Amazon, están todos los libros. Luego en Argentina yo sé que hay, ¿cómo se llama esta? Hay amigos que me han dicho, yo lo compré a través de una... no sé cómo le llaman acá. Mercado Libre, creo. Mercado Libre, sí, dice, lo compré a través de Mercado Libre porque yo les preguntaba, ¿cómo lo has conseguido? Porque ¿cómo lo puedo conseguir? Entonces, si no es por Amazon porque no llega en algún lugar, en Argentina sé que por Mercado Libre... Veamos de conseguirlo. Bueno, José Luis, muchas gracias, y será hasta pronto. Muchas gracias.